Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy el ingeniero Alberto González, jefe de departamento de análisis de procesos gravitacionales del Centro Nacional de Prevención de Desastres del CENAPRED. Y a nombre de nuestro director general, el ingeniero Enrique Guevara, del director de investigación, el maestro en ciencias Carlos Gutiérrez Martínez, del subdirector de nuestra área, el ingeniero Leobardo Domínguez, les doy la más cordial bienvenida a esta parte del curso que tiene que ver básicamente con el formato de estimación de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas y cómo se elaboran mapas de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas también. Entonces vamos a iniciar propiamente. Ok. Básicamente en esta parte del curso vamos a hablar sobre el formato de estimación de susceptibilidad a inestabilidad de laderas, como les había mencionado, dentro del curso de metodología de elaboración de atlas por fenómeno de inestabilidad de laderas. Entonces, entendemos la inestabilidad de laderas como un proceso que tiene básicamente una combinación de factores, tanto geológicos como hidrológicos, geomorfológicos, climáticos y antropogénicos, es decir, agentes perturbadores producidos por la actividad humana. Eh, Esto es muy importante porque no es un solo factor en sí, sino que es una combinación de factores. Vamos a ver qué tanto peso le podemos dar a cada uno de ellos. Entonces, arrancamos con la definición de susceptibilidad. La susceptibilidad es una propiedad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de este para que pueda ocurrir inestabilidad y se refiere únicamente a factores intrínsecos a los materiales naturales de la ladera, sin considerar factores desencadenantes como la precipitación o la sismicidad. Eh, esta Este trabajo de Suárez en 1998, que habla sobre deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales, es la base que hemos tomado para la elaboración del formato de estimación de la susceptibilidad. Entonces, al hablar de susceptibilidad, básicamente vamos a hablar de factores condicionantes. No nos vamos a meter para nada con factores desencadenantes como las lluvias, como los sismos, como actividad volcánica, eh, o actividades humanas propiamente dichas, por ejemplo, como fugas de agua, por ejemplo, o vibraciones en el terreno, que son factores desencadenantes. Para el análisis de susceptibilidad únicamente vamos a hablar de factores condicionantes, entre los cuales, por ejemplo, tenemos factores propiamente relacionados con la geología, como son, por ejemplo, la litología, o sea, es decir, el tipo de roca o de suelo, la presencia de discontinuidades. Las discontinuidades las entenderemos como la presencia de fallas, de fracturas, de planos de estratificación, que son las principales discontinuidades que vamos a encontrar en las rocas y suelos. La hidrología, es decir, el régimen de cómo se encuentra el agua en el terreno natural, el intemperismo o el grado de alteración de los suelos o rocas, la pendiente, que es muy importante, es decir, la inclinación del terreno o de la ladera, y el uso de suelo. Sabemos que hay zonas que originalmente eran bosques y que pues, posteriormente, debido a la deforestación, cambia el uso de suelo. Y entonces, al haber deforestación, el terreno es mucho más propenso a tener procesos de inestabilidad de laderas. Eh, Retomando un poco esto de los métodos de análisis de estabilidad de laderas y taludes, tenemos que existen varios métodos, existen métodos determinísticos, métodos heurísticos, métodos estadísticos. Los métodos determinísticos tienen que ver básicamente
con el estudio, por ejemplo, de propiedades mecánicas de los suelos, estudios más puntuales que tienen que ver con la topografía, el nivel del agua freática. eh, Son puntos bastante precisos, bastante puntuales, pero que al mismo tiempo son costosos, ¿sí? O sea, hacer una mecánica de suelos, pues no es algo tan sencillo de hacer ni tan barato. Entonces, para ello, pues vamos a recurrir a otras herramientas, a otro análisis que se puede hacer, y es el caso del formato de estimación de la susceptibilidad, el cual básicamente involucra tres tipos de factores: los factores topográficos, los factores geotécnicos y el uso de suelo y vegetación. Y desde luego este formato tiende a ser la plataforma, el punto de partida para la elaboración de mapas, tanto a nivel regional como a nivel nacional, como vamos a ver más adelante. Y para ello tiene que ver mucho lo que es la geología, la cuestión de las pendientes y el uso de suelo y vegetación. Entonces, tenemos una publicación que es la guía básica del CENAPRED para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos. Y en la parte de inestabilidad de laderas, en la parte de fenómenos geológicos, viene un formato para la evaluación de la susceptibilidad. Este formato es este que está aquí, en el cual vamos a irlo desglosando poco a poco. Básicamente nos pide el sitio propiamente, la ubicación, la fecha en la que se hace el análisis, quién realizó el estudio, quién lo revisó y las coordenadas geográficas. Eh, y pues bueno, va a tener una serie de grandes grupos de factores. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y cada uno de ellos a su vez tiene unos ciertos intervalos o categorías, los cuales van a tener una calificación o un atributo relativo con el cual vamos a ir evaluando la susceptibilidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una ladera, vemos un ejemplo de lo que es la inclinación. Propiamente se puede medir con instrumentos como la brújula, vamos a verlo ahorita más adelante. Y un ejemplo también de estratificación, en este caso de calizas, rocas calizas, que son rocas sedimentarias muy duras, intercaladas con lutitas, que son rocas sedimentarias también, pero mucho más suaves, mucho más blandas. Entonces, para hacer uso del formato, podemos eh, tomar diversas herramientas con las cuales podemos hacer de manera más precisa nuestras mediciones. El caso del distanciómetro, con el cual podemos obtener distancias de manera muy precisa, y también inclinaciones del terreno, es decir, la toma de ángulos. El kilómetro, que no es otra cosa más que un transportador que está colocado con una regla, y podemos tomar medidas también de los ángulos, es decir, de la inclinación de las laderas o taludes. El empleo de cartas topográficas, ya ayer el ingeniero Leobardo Domínguez también había mostrado un ejemplo del uso de cartas topográficas y de cartas geológicas. El GPS es una herramienta muy, muy importante hoy en día para tener la ubicación muy precisa de un punto en cualquier sitio, y nos da coordenadas geográficas con una precisión bastante, bastante buena, y el uso de la brújula también. Actualmente existen aplicaciones en teléfonos celulares que nos dan también ubicaciones y nos dan orientaciones, y también son otras herramientas de las que podemos hacer uso. Entonces, propiamente el formato se va a dividir en tres grandes grupos. Este es el primero, que son los factores topográficos e históricos, ¿sí? Entonces, dentro de estos factores vamos a tener, por un lado, la inclinación de los taludes, la altura
de la ladera o del talud y los antecedentes de deslizamientos en el sitio, área o región. Entonces podemos tener el caso de que en lo que respecta a la inclinación de los taludes tengamos susceptibilidades, como podemos ver, son más altas dependiendo del grado de inclinación del talud o de la ladera, y podemos utilizar el clinómetro. Básicamente, una de las grandes ventajas que tiene el formato es que incluso podemos hacer estimaciones visuales, no necesariamente si no disponemos de una brújula o de un clinómetro, podemos sacar como dicen, a ojo de buen cubero, podemos sacar la inclinación del talud y la cual pues va a entrar dentro de alguna de estas categorías. La altura, básicamente también si la altura del talud es más grande, pues vamos a tener un atributo relativo mayor para la susceptibilidad, y si es una altura más pequeña, pues un valor menor. Y pues básicamente lo que se mide es el desnivel entre la corona y el valle o fondo de la cañada. Se pueden utilizar nivelaciones, planos o cartas topográficas, y también se puede utilizar el GPS. Y por último tenemos los antecedentes de deslizamientos en el sitio, área o región. Podemos tener el caso de que no sepamos, ¿sí? El hecho de que haya algún antecedente por ahí, el hecho de que haya algunos someros, o que incluso tengamos fechas en la cual ocurrió algún deslizamiento o algún evento previamente. Y pues podemos referirnos también a reseñas de lugareños, a los comentarios de los vecinos, al conocimiento que tengan las autoridades a nivel estatal o municipal. También es sumamente importante estos antecedentes. Otra parte importante del formato son los factores geológicos y geotécnicos. Eh, Estos básicamente tienen que ver con el tipo de suelos o rocas que vamos a estar analizando, y básicamente la calificación va a estar muy relacionada con el grado de dureza que tengan las diferentes rocas o suelos. Por ejemplo, rocas muy duras van a tener valores más altos, ajá, más bajos, perdón. Por ejemplo, las rocas ígneas sanas van a tener valores bajos de susceptibilidad. Dependiendo del grado de meteorización o si está agrietado, pues vamos a multiplicar por un cierto factor. Y a medida que los suelos o las rocas sean más blandos, van a tener valores más altos de susceptibilidad, como tenemos aquí. Valores que pueden llegar a ser hasta de 2.5 en este caso, para suelos granulares medianamente compactos a sueltos, o suelos que se reblandecen con la absorción de agua, formaciones poco consolidadas. El espesor de la capa de suelo también nos interesa mucho. Mientras mayor sea el espesor, mayor va a ser el grado de susceptibilidad, y mientras menor sea el espesor de la capa de suelo, pues vamos a tener valores más bajos. Se pueden revisar cortes y cañadas, o bien se puede recurrir a una exploración manual de la zona. También dentro de los factores geológicos y geotécnicos tenemos los aspectos estructurales en formaciones rocosas, como es el echado de la discontinuidad. Ahorita vamos a ver qué es el rumbo y qué es el echado. El ángulo entre el echado de las discontinuidades y la inclinación del talud, y el ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud. Eh, Mientras más grande sea el echado de la discontinuidad, los valores de susceptibilidad van a ser más altos, y vamos a tener el caso más crítico cuando tenemos ángulos entre el echado sean negativos. Vamos a tener valores más altos de susceptibilidad, y también cuando el ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud sea menor. Es decir, cuando la orientación de la ladera o talud
sea concordante o coincida con la orientación de la discontinuidad, vamos a tener valores más altos de susceptibilidad. A diferencia del caso de que la orientación de la discontinuidad no sea paralela a la orientación de la ladera o del talud. Entonces, conceptos de rumbo y echado. El rumbo es el ángulo horizontal entre una línea y una dirección de coordenadas específica, por lo general el norte o el sur real. Vemos aquí esta discontinuidad. Y el rumbo sería la orientación de una línea horizontal que está contenida en el plano en relación a los ejes de coordenadas. Puede ser con relación al norte, en relación al sur, o también en relación al este o al oeste, como vamos a ver a continuación. Y el echado de esta discontinuidad es la inclinación de la línea de máxima pendiente de un plano inclinado y se mide de manera perpendicular al rumbo. La brújula Brunton es un equipo diseñado para obtener orientaciones gracias al campo magnético terrestre. Eh, Básicamente, la brújula consta de diversos elementos. Uno es la pínula, que es esta parte de aquí, eh, y tiene dentro de lo que es propiamente la parte esta de lo que es propiamente la brújula en sí, un nivel horizontal y un nivel vertical para poder obtener la diferencia entre el norte o el sur, en su caso, con los diferentes, ya sea las discontinuidades o la orientación de la ladera o el talud. Tiene un espejo que nos ayuda también para ajustar medidas cuando estamos tomando lecturas en campo. Este es propiamente el uso de la brújula. Así es como se coloca para obtener el rumbo, es decir, la orientación de una línea horizontal contenida en el plano. Básicamente vamos a entender lo que es la ladera o el talud como un plano inclinado, ajá, con el cual vamos a obtener tanto el rumbo como el echado, es decir, la inclinación de la línea de máxima pendiente contenida en ese plano. Y esta es la manera en la que se simboliza. Este es el rumbo y este es el echado, este es 30 grados, y se simboliza de esta manera. Son nomenclaturas que generalmente se utilizan en geología. Por ejemplo, tenemos esta nomenclatura tradicional, donde esta línea azul tiene un rumbo noreste 70 grados. Esta línea morada tiene un rumbo suré 20 grados, siempre a partir del norte o el sur. Esta línea verde tiene un rumbo de surú 45 grados. Esta línea roja tiene un rumbo norú con 30 grados. O también se puede hacer con grados azimutales, siempre tomando como referencia el norte y en el sentido de las manecillas del reloj. Vamos a tener que en este caso son 70 grados, para la línea morada son 160, para la verde son 225 grados y para la línea roja son 330 grados. ¿Sí? Son las maneras en las que representamos el rumbo. Tenemos también una cierta relación entre el ángulo de la ladera y de la discontinuidad. Y tenemos básicamente dos casos. Tenemos que alfa es el echado de la discontinuidad y beta es la inclinación del talud. Entonces tenemos que cuando alfa es mayor que beta, el ángulo va a ser positivo, es decir, esta diferencia entre el ángulo de la discontinuidad y la inclinación del talud. Tenemos el caso en que la inclinación de la discontinuidad sea menor que la inclinación del talud, y en este caso la diferencia va a ser un ángulo negativo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en esta parte derecha. Vemos que esta ladera, que está conformada por capas de caliza,
Entonces, en este caso, las calizas tienen una orientación que coincide con la orientación de la ladera. Entonces, eso hace que, nada más por este simple hecho de la orientación, de la disposición que tienen los estratos de caliza, hacen que sea más alta la susceptibilidad, tomando en cuenta la orientación. Entonces, bueno, de manera general, pues tenemos muchos ejemplos de aspectos estructurales y de la ocurrencia o la presencia de planos de estratificación o planos de discontinuidad dentro de un macizo rocoso o de un depósito de suelos. Entonces, siempre vamos a estar buscando estos planos y vamos a ver la relación que tienen con la orientación de la ladera o talud. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, tenemos que a primera vista vemos el, a la ladera o al talud, lo vemos así muy masivo. Aparentemente no vemos grandes estructuras presentes, pero si le buscamos por un lado, vemos que pues sí llegan a haber fracturas, como en este caso. En este caso es una fractura subvertical y con esto pues podemos hacer mano del formato, ¿no? En este caso pues la orientación del plano de discontinuidad pues coincide con la orientación de la ladera. Ujú. Entonces, son diversos elementos que podemos ir tomando en cuenta para la utilización del formato de estimación de la susceptibilidad. Por último, tenemos a los factores geomorfológicos y ambientales. Entonces, aquí es donde vamos a tener las evidencias geomorfológicas de huecos en laderas contiguas, es decir, que existan evidencias de antiguos deslizamientos o de antiguos caídos de roca en la ladera. Entonces, si vemos que hay grandes volúmenes faltantes, pues vamos a tener un cierto atributo mayor para calificarlo. En el caso de la vegetación y uso de la tierra, tenemos que las zonas que han sido deforestadas, pues van a tener un valor más alto de susceptibilidad, a diferencia de zonas en donde la vegetación es intensa. Si tenemos rocas con raíces en sus fracturas, las raíces al crecer dentro de lo que es un espacio o hueco entre una fractura de una roca, va a provocar un efecto de cuña, el cual va a provocar inestabilidad. Por eso lo calificamos aquí con el número 2. Si tenemos zonas de cultivos, pues también son zonas que van a tener un cierto atributo de susceptibilidad grande. Y las zonas urbanas, pues también la presencia humana tiene una implicación muy importante dentro de lo que es la susceptibilidad. Y por último, el régimen del agua en la ladera. Y tenemos que hay una alta presencia de agua, incluso posibles emanaciones de agua en el talud, pues va a ser calificado con susceptibilidad alta, a diferencia de casos en los que tengamos un nivel freático inexistente. Y entonces, en cada uno de estos factores que vamos evaluando, pues vamos a tener una cierta calificación y vamos a tener una sumatoria parcial con la cual pues vamos a estimar la susceptibilidad. Eh, en la siguiente hora vamos a hacer dos ejemplos. Uno que tiene que ver con la estimación de la susceptibilidad a deslizamientos y otro que tiene que ver con una variación que tiene el formato que es aplicada para el caso de caídos de roca, caídos o derrumbes de roca, que es este caso de aquí. Básicamente, para la utilización de este formato, básicamente lo que se hace es cambiar ciertos atributos. Por ejemplo, la inclinación de los taludes pues va a tener valores más altos, o ciertos rangos, al igual que la altura. Otro cambio importante que tiene este formato es el tipo de suelos o rocas. A diferencia del caso en el que se evalúa susceptibilidad a deslizamientos, en el caso de los caídos o roca, si las rocas son más sanas, vamos a tener valores más altos de susceptibilidad,
a diferencia de rocas que son mucho más suaves, que van a tener valores más bajos. Es un cambio muy importante que tiene que ver con el formato de deslizamientos. Y también si tenemos espesores más altos, es decir, la inexistencia de capas de suelo, vamos a tener también valores más altos de susceptibilidad, a diferencia del otro caso. En el caso de los aspectos estructurales no hay tanta variación. En el caso de la vegetación y uso de la tierra, sí va a haber cambios. Eh, las zonas que son, a diferencia de del caso de los deslizamientos, si son zonas deforestadas, vamos a tener valores más bajos de susceptibilidad, a diferencia de zonas en donde tengamos vegetación intensa, ¿sí? Las zonas urbanas se van a mantener también con valores altos de susceptibilidad. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas es básicamente una evaluación de una combinación de factores intrínsecos a la naturaleza de la ladera o talud, y el objetivo principal es observar las laderas y los taludes desde un enfoque diferente, un enfoque distinto, analizando la contribución de cada factor en la susceptibilidad. Es decir, nosotros no pretendemos en este curso, en estas horas que vamos a estar aquí conviviendo, que ustedes se vuelvan expertos en geotecnia, expertos en geología, pero sí que sepan distinguir los aspectos fundamentales, los factores que pueden originar o causar inestabilidad en una ladera o talud, que sepan identificar estos síntomas para evaluar qué tan inestable o qué tan estable es una ladera. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la intención que tenemos con este curso, con esta parte. Si quieres, lo dejamos así en, ¿cómo se llama? No en el modo de presentación, sino así, ajá, porque vamos a hacer, por ahí algunas, vamos a ir llenando algunos campos por ahí de lo que es el formato propiamente, ¿no? Entonces, por ahí les pasamos dentro de las lecturas unos formatos de estimación de la susceptibilidad. Como les mencionaba, estos formatos nos sirven básicamente para hacer una evaluación de una ladera sin tener en cuenta pues un análisis más profundo de mecánica de suelos que nos implicaría mucho más tiempo y mucho más recursos para poder realizarlo. Entonces, la idea de utilizar estos formatos es que se puede hacer una evaluación rápida y sencilla de lo que es la susceptibilidad de una ladera o talud, y también pues, sin contar con grandes herramientas. Muchas veces lo podemos incluso hacer a simple vista, considerando los rangos que va a tener el formato. Y es de las virtudes que también tiene, que no necesariamente pues tenemos muchas veces a la mano pues un distanciómetro, una brújula, este, bueno, ahora ya casi todo el mundo tiene un celular a la mano, pero pues no siempre, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer uso de de las herramientas que tengamos a la mano, y sobre todo pues de nuestro ingenio muchas veces para poder utilizar este formato. Entonces, vamos a ver dos casos a manera de ejemplo. Si tienen por ahí su formato, lo pueden checar. Si lo tienen por ahí impreso, si no, ahorita vamos a hacer este ejercicio. Yo aquí a su vez voy a ir llenando los campos a medida que vayamos avanzando con los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo para deslizamiento de laderas, utilizando el formato de estimación de deslizamientos. Y vamos a hacer otro ejemplo para el caso de caídos o derrumbes. Vamos a ir llenando cada uno de estos campos.
Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues lo vemos con mucho gusto. Vamos a estar aquí abiertos. Precisamente la intención de este ejercicio es que vayamos viendo cada uno de los campos y cada una de las dificultades que se pueden ir teniendo a la hora de ir utilizando el formato. Entonces, para el caso de la estimación de la susceptibilidad a deslizamientos, tenemos este caso en el estado de Morelos, en el municipio de Jiutepec, del Cerro El Sarnoso. Entonces, en este cerro, que se encuentra cerca de Cuernavaca, se tiene el antecedente de deslizamientos en el flanco sur, tanto en 2011 como en 2021, el año pasado. Es un banco de material de roca caliza muy alterada y muy fracturada. Esta ladera tiene aproximadamente unos 150 metros de altura y una inclinación de 25 grados hacia el sur. Vemos aquí esta panorámica tomada con un dron, en el cual vemos que algunas partes por ahí de la ladera se encuentran fracturadas y esto hace que se produzca un fenómeno de procradación del deslizamiento ladera arriba. Entonces, la presencia de estas fracturas nos indica que el proceso de inestabilidad en esta ladera continúa presente y pues no se ha detenido hasta la fecha, ¿no? Entonces, pues ya tenemos aquí básicamente algunos elementos. En este caso, vamos a tener que las calizas, las cuales está conformada esta ladera, van a coincidir con o sea, lo que es el echado, el rumbo y el echado de las calizas va a coincidir con la orientación del plano de orientación de la ladera. Vemos que es una ladera que en realidad tiene pues mucha vegetación, o sea, de manera original hay una zona boscosa aquí, pero bueno, también vemos aquí esta parte que está como con pasto, la cual ha sido deforestada, ¿sí? Entonces, ya aquí de entrada pues, tenemos varios elementos con los cuales podemos ir aplicando el formato y pues vamos a empezar a hacerlo. Entonces tenemos aquí el formato de estimación. Yo voy a ir aquí apuntando. Vamos a ir viendo cómo se van dando las diferentes calificaciones. Tenemos que la inclinación del talud. Entonces tenemos que está el intervalo de más de 45, 35 a 45, 25 a 35, 15 a 25 o menos de 15. En este caso, para esta ladera, tenemos que tiene una inclinación promedio de 25 grados. Ajá. Entonces, si es de 25 grados, fíjense, está justamente aquí en el límite entre este rango de 15 a 25 o el de 25 a 35. Siempre nos iremos por el lado de la seguridad. Si tenemos un caso que está aquí en el límite, pues vamos a irnos por el lado de la seguridad y les vamos a dar un atributo relativo de 1.4 para este caso. Si podemos apuntar ahí 1.4, correcto. Ok, vemos que aquí en el formato vienen varios campos, aquí en la calificación viene lo que es ABC. Propiamente, cada uno de estos correspondería a una cierta ladera o a un cierto punto dentro de una región específica. Entonces podemos aplicar el formato pues, para diferentes casos, ¿no? Entonces, la altura de esta ladera o de este talud es de 150 metros. Entonces, 150 está en el rango entre 100 a 200 metros y entonces pues le daríamos un valor de 1.6. Ujú. Pues tenemos ya 1.4 más 1.6 y antecedentes de deslizamientos en el sitio, área o región.
como les comentaba acá, se tienen antecedentes de deslizamientos, tanto en el flanco sur, esta parte que está aquí hay un banco de material de roca caliza, el cual ha sido explotado y desde 2011 empezó a manifestar agrietamientos. Esta parte que está aquí punteada es la zona que se encontraba con agrietamientos, con escarpes de falla el año pasado, en 2021. Entonces, pues tenemos antecedentes de deslizamientos en el flanco sur. Entonces, básicamente, si tenemos estos antecedentes, incluso con fechas, pues le podemos dar una calificación de 0.6 en este caso. Ok. Y pues bueno, vamos a tener una cierta calificación aquí para este grupo de o rango de valores. Si sumamos 1.4 más 0.6 son 2, 3.6, ¿no? Esta sería la calificación para los factores topográficos e históricos. No sé si tengan por ahí alguna pregunta, alguna duda en el chat. Creo que esta parte es más o menos sencilla. Bueno, aquí el objetivo de ponerla así en esta presentación es ir llenando el formato y que vayamos viendo así paso por paso cómo se va llenando. Es la intención de tenerlo así en esta presentación, ¿no? Para que juntos vayamos llenando aquí el formato y, y vayamos poniendo las calificaciones correspondientes. Es por eso que lo estamos poniendo así, María Esther. En realidad, esta parte todavía es más o menos sencilla. Les comentaba esto de que el formato tiene pues una bondad, ¿no? O sea que al darnos intervalos o categorías, pues de alguna forma nos va dando pues como que el chance de que vayamos, de que no seamos precisamente muy exactos, ¿no? A la hora de irlo llenando, sino que incluso hay veces que a simple vista podemos ir calculando, no, pues esta ladera tiene una inclinación de 30 grados o está prácticamente subvertical, tiene 90 grados de inclinación. Entonces, pues es parte de las bondades que tiene el formato, que no necesariamente necesitamos tener herramientas muy precisas. Si las tenemos, pues qué bueno, ¿verdad? Si tenemos una brújula, si tenemos un distanciómetro, a la mano o un GPS, pues es mucho mejor, ¿verdad? Claro que no siempre es la realidad con la que tenemos, ¿no? Sobre todo, pues muchas veces hay escasez de recursos, escasez de material humano. Entonces, pues tenemos que hacer uso de las herramientas que más podemos tener en un momento determinado a la mano. Ok, vamos a seguir con la parte esta de la... Si no hay alguna otra pregunta, si no hay algún otro comentario, con la parte de los aspectos geotécnicos. Entonces nos vamos aquí a esta parte. Ajá. Ah, sí, les comentaba, básicamente no es que sean tres calificaciones en sí, sino que es como si fueran tres puntos o tres laderas diferentes dentro de un mismo eh, macizo rocoso, de una misma montaña. Es por eso que tenemos aquí tres calificaciones. No es que tengamos así muchas variables, lo que pasa es que, bueno, pues el formato, para no gastar tanto en hojas o en papel o en eso, a la hora de estarlo utilizando en campo, pues le ponemos ahí que pues hay A, B, C, le podemos poner un D, E, F, todas las calificaciones que queramos. Ujú.
Son diferentes puntos dentro de un mismo macizo rocoso, digamos. Ok, entonces entramos a la parte de los factores geológicos y geotécnicos. Básicamente lo que vamos a evaluar es el tipo de suelo o roca, que como ya les comentaba, tenemos que son calizas. Ujú. Son calizas muy alteradas y fracturadas. Ajá. Entonces, si tenemos rocas calizas, vamos a entrar aquí dentro de esta parte de aquí, lutitas, rocas sedimentarias, lutitas, calizas, areniscas, conglomerados y tobas competentes. Y vamos a tener valores de susceptibilidad. En este caso les comentaba que estas calizas en particular se encuentran muy alteradas y fracturadas. Entonces, a una calificación original que tendría una roca competente, esto va a hacer que se incremente el grado de susceptibilidad. ¿Sí? Entonces multiplicaríamos por un cierto factor si está alterado, si está agrietado. Yo incluso a estas calizas de aquí les pondría un valor mucho más cercano a un suelo medianamente compacto o de una roca blanda, incluso a lo que sería una calificación de una roca sana. Eso es a criterio mío. Yo le pondría una calificación, si vamos entre el 0 y el 2, digamos, yo le pondría un 1.2, 1.5. Claro, esta es una estimación personal, ¿no? Y muchas veces estas cosas pues se hacen así con la práctica. Eh, lo que tratamos aquí de hacer es hacerlo de una manera accesible, que este conocimiento no necesariamente se necesita que sean expertos geólogos y que sepan qué es una caliza, qué es un basalto, sino lo que se requiere es que evalúen a la roca y vean qué tan dura o qué tan blanda es. Por ejemplo, vemos aquí las calizas. Esta parte que está en gris es la caliza, es la roca sana, pero vemos que hay algunas partes por ahí que sí se ven alteradas, ¿no? Estas zonas que están en color café. Y estas alteraciones hacen que la susceptibilidad aumente, es decir, que el grado de resistencia del material o de la roca disminuya. Básicamente por eso es que vamos a calificarla así, con una susceptibilidad un poco más alta de lo que sería una caliza en general. Ujú. Ok, entonces vamos a evaluarlo, vamos a ponerle un valor de 1.5. Ok. Y el espesor de la capa de suelo, si es un espesor de menos de 5 metros, si es de 5 a 10 metros, si está entre 10 y 15 metros, si está entre 15 y 20 metros. Ok, si regresamos a la imagen que teníamos anteriormente, vemos que si observamos el límite entre la zona boscosa original y la zona de abajo donde se encuentran las calizas, vemos que hay una capa de suelo, esta parte que está aquí, ¿sí? Esta capa de suelo, nosotros que hemos estado en el sitio, pues ha de medir menos de 5 metros. Es una capa de suelo muy superficial, entonces vamos a evaluarla así como menos de 5 metros. Entonces vamos a ponerle aquí una calificación de 0.5. Entonces ya llevamos aquí 1.5 de lo que es propiamente la litología o el tipo de suelo o de roca y 0.5 del espesor de la capa de suelo.
Y con esto nos vamos a la continuación de los factores geológicos, que es la parte de aquí abajo. Ujú. Entonces, nos vamos con el echado de la discontinuidad, es decir, la inclinación que tienen las calizas propiamente con respecto a la horizontal. Entonces, estas calizas, básicamente tienen una inclinación o tienen una orientación que coincide con la orientación de la ladera. Ujú. Entonces, si la ladera tiene una inclinación de 25 grados, esta va a ser propiamente la inclinación de las capas de caliza. Ujú. Vamos a tomar este valor de 25 grados hacia el sur como el valor que vamos a tomar aquí para el echado, ¿no? Entonces aquí tenemos el caso de que sea de menos de 15 grados, que esté entre 25 y 35 o más de 45 grados. Aquí vemos que hay una parte que falta aquí, ¿no? Entre 15 y 25 y entre 35 y 45. Vamos a tomarlo siempre de la manera en la cual nos vayamos por el lado de la seguridad, digamos, o donde pegue más hacia la parte alta de la susceptibilidad. Entonces, en este caso nos vamos a ir entre 25 a 35 con un valor de 0.6. Ok, lo que sigue es el ángulo entre el echado de las discontinuidades y la inclinación del talud. Ángulo entre el echado, es decir, la inclinación que tiene la ladera o el talud con la discontinuidad. En este caso en particular, vemos que es coincidente, ¿sí? Entonces, el ángulo que existe entre el echado de las discontinuidades y la inclinación del talud, pues es cero. Ujú. Podemos tener el caso de que hubiera sido, este ángulo hubiera sido positivo o negativo, según lo que les comentaba en la otra figura. Pero en este caso, como es cero, pues vamos a darle un valor de 0.7, ¿no? Y por último tenemos aquí en los factores geológicos y geotécnicos el ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud. Si regresamos nuevamente a la imagen previa, donde tenemos la ladera, vemos que, bueno, muchas veces pasa que los geólogos tenemos mucha imaginación, pero créanme que aquí podemos observar un plano, ¿sí? Un plano de estratificación que es paralelo a la orientación de la ladera, ¿sí? Esta parte que está aquí en color verde claro, podemos tomarlo como un plano, ¿sí? Un plano que está inclinado en dirección sur, que es paralelo al plano de estratificación de las calizas. Entonces, en este caso también en particular, sucede que el plano de orientación de la ladera y el plano de orientación de la discontinuidad, pues es el mismo, ¿sí? Entonces la diferencia es de cero. Y entonces, pues vemos que está en el caso de que el ángulo entre el rumbo es de menos de 5 grados. Ajá, entonces vamos a ponerle una calificación de 0.5, que sería la continuación de los factores geológicos y geotécnicos. Si hacemos la sumatoria entre 0.6, 0.7 y 0.5 con eh, 1.5 y 0.5, 6.11 me da 3.8, ¿ok?
Y por último, vamos a ver el último campo, que tiene que ver con los factores geomorfológicos y ambientales. Ajá. Entonces, si tenemos evidencias geomorfológicas de huecos en laderas contiguas, podemos tener el caso de que haya inexistentes, volúmenes moderados o grandes volúmenes faltantes, ¿sí? En este caso en particular, vemos que sí hay evidencias de grandes huecos, ¿sí? O sea, es decir, de grandes volúmenes faltantes. Entonces le daríamos aquí una calificación de 1 para este caso. Vegetación y uso de la tierra. Entonces, podemos tener el caso de que sea una zona urbana, cultivos anuales, vegetación intensa, moderada, un área deforestada, rocas con raíces en sus fracturas. Eh, en este caso en particular, sí vemos que la zona ha sido deforestada, definitivamente, sobre todo en esta parte justamente donde vemos que se presentó el deslizamiento, vemos que hay una diferencia entre esta zona en color verde claro y la zona boscosa, ¿no? Entonces, definitivamente esta zona ha sido deforestada. Y también por otra parte vemos que en la parte aquí donde existen fracturas, hay crecimiento de vegetación, hay crecimiento de raíces. Entonces, estamos tanto en una zona que ha sido deforestada como en una zona que tiene crecimiento de raíces en las fracturas. Entonces, aquí tranquilamente le podemos dar un valor de 2.0 para evaluar lo que es la vegetación y uso de la tierra. ¿Ok? Entonces ponemos aquí una calificación de 2. Ok, y el régimen de agua en la ladera. Puede ser que muchas veces pasa que visitamos la ladera o el talud, por ejemplo, en época de secas y no apreciamos la presencia de agua, pero si esta observación, si esta evaluación la hacemos en época de lluvias, sí vamos a ver que hay presencia de agua. Eh, en este caso vamos a irnos también por el lado de la seguridad y vamos a suponer que es una época de lluvias. Digo, podría ser el caso de que fuera época de secas y pues pusiéramos un valor de 0. Vamos a poner aquí un valor de 1 también para el régimen de agua. Entonces ahí pondríamos un valor de 1.0. En este caso la sumatoria es 4. Si hacemos la sumatoria de todos los factores, o sea, de los grandes grupos de factores, vemos que la sumatoria era de 3.6 en el primer grupo de factores, más 3.8 en el segundo, más 4 en el tercero, ¿sí? Entonces, si sumamos 3.6 más 3.8 más 4, nos va a dar un valor de 11.4, efectivamente. Y si nos vamos a la siguiente que está aquí, vemos que dentro de la estimación de la susceptibilidad, esta ladera entra en el grado de una susceptibilidad muy alta, que es una suma de calificaciones de más de 10. ¿Sí? Entonces, a simple vista, con elementos así muy sencillos, hemos evaluado la susceptibilidad de esta ladera. Ujú. Eh, si le variamos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en el último punto que vimos acá, ajá, 11.4 es correcto. Si, por ejemplo, le hubiéramos puesto
en el último grupo, por ejemplo, que el régimen de agua en la ladera hubiera sido de cero, si le hubiéramos puesto una calificación de cero, la sumatoria hubiera sido de 10.4, ¿no? Entonces, este 10.4 me parece que hubiera seguido siendo una susceptibilidad muy alta. Ujú. O sea, también de las bondades que nos da cierto rango como para ir evaluando y no se sale todavía así de lo que es la estimación de la susceptibilidad, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un formato bastante noble que es sumamente útil, ¿no? Y pues sobre todo barato, pues no implica así grandes costos, ¿no? No sé si tengan alguna duda más por ahí, alguna pregunta. El mismo cerro donde tres puntos diferentes o puedo evaluar tres cerros que se encuentran en un mismo terreno o ambos casos. Bueno, en este caso, la evaluación de la susceptibilidad es puntual y es local, ¿no? Entonces, sí, básicamente podemos tener tres puntos en un mismo cerro, digamos, tres puntos, pero también podemos tener esos tres puntos en diferentes cerros, ¿no? Pero eso es algo muy importante, que esta evaluación es puntual y es local. Ujú. Para eso sirve cada uno de estos A, B, C. Ajá. Se multiplica por estos factores. Por ejemplo, si multiplicamos 0.6 por 1.5, da 0.9. O sea, da un valor más alto de susceptibilidad, ¿no? Ujú. Sí, básicamente lo que evaluamos aquí en la parte esta de los factores geológicos o de la litología no es tanto a la roca en sí, sino al grado de dureza o qué tan blanda es la roca o el suelo, ¿no? Básicamente lo que estamos evaluando. Aquí creo que sí nos tendríamos que olvidar un poquito si es roca metamórfica, si es roca ígnea. Eso en general no importa tanto como el grado de dureza del material, ¿no? Depende mucho de las condiciones geológicas, depende mucho por ejemplo, una de las cuestiones interesantes aquí es ver si existe variación, si existe una variación o algún cambio. Aparentemente podemos tener un macizo rocoso, una ladera que sea homogénea, pero esta puede tener algunos cambios a medida que vayamos recorriendo eh, la ladera, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de estudio que estemos haciendo. Si es generalmente los estudios que hacemos aquí cuando aplicamos el formato son estudios muy puntuales, muy locales. Entonces sí es conveniente reportarlos, pues cada uno de una cierta manera. Por ejemplo, cuando hablemos de cómo se elaboró el mapa de susceptibilidad, vamos a ver que los casos que fueron analizados se analizaron uno por uno, aunque fueron en términos regionales, pues básicamente lo mismo, pero se aplicó una cierta estadística para obtener la contribución de cada caso analizado, ¿sí? Entonces, lo más conveniente siempre es
que estos resultados sean contemplados de manera individual, y ya posteriormente, pues sí se pueden hacer estadísticas, ¿no? Ver la contribución de cada uno de cada punto a lo que es un análisis más global, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hacer un análisis ya de eh, un análisis más regional, ¿no? Un promedio de casos. Pero bueno, muchas veces depende esto ya propiamente del tipo de estudio o de los objetivos que pretendamos tener a la hora de hacer el análisis. Sí, sí, claro. Ujú. Sí, sí, si quieren hacemos un receso y regresando del receso vemos el otro caso. Ajá, a las 10:20, correcto. Claro que sí. Sí, sí, por supuesto. Cualquier duda que tengan la vemos con mucho gusto y vamos viendo el caso de la estimación de la susceptibilidad, pero a caídos de roca. Tenemos un ejemplo aquí muy interesante que es el que ocurrió en septiembre del año pasado en el Cerro del Chiquihuite, en el Estado de México. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio de estimación de la susceptibilidad a caídos de roca y derrumbes y vamos a analizar el caso ocurrido en Tlanepantla en septiembre del año pasado, del caído de rocas en el Cerro del Chiquihuite. Entonces ahorita vamos a evaluar este caso en el cual, eh, pues desgraciadamente fallecieron tres personas en este suceso y pues hubo por lo menos ahí una docena de casas afectadas. Sin embargo, es una zona muy grande. Podemos ver esta imagen de aquí del flanco este del Cerro del Chiquihuite, del municipio de Tlanepantla de Vaz. Eh, Básicamente tenemos la presencia de bloques inestables de roca andesítica. Llegan a formar estos bloques columnas de hasta 20 metros de altura. La ladera en conjunto tiene una extensión aproximada de unos 250 metros. Abarca lo que son la colonia Lázaro Cárdenas, primera sección y la segunda. Y vemos que pues hay casas prácticamente pues pegadas aquí a la ladera. Vemos también que hay presencia de vegetación, hay crecimiento de raíces que, como ya habíamos mencionado, ejercen un efecto de cuña y lo cual las hace inestables. Eh, el suceso que ocurrió en septiembre del año pasado ocurrió después del sismo. Si se acuerdan, hubo un sismo el 7 de septiembre y también unos días después, como por el día 10 de septiembre, ocurrieron lluvias muy intensas en esta zona. Entonces, este es un ejemplo de que la inestabilidad de laderas es un fenómeno multifactorial en el cual intervienen una gran cantidad de factores, eh, tanto condicionantes como desencadenantes. La influencia humana aquí es también muy evidente. En la parte alta del cerro pues, se han construido antenas de transmisión de televisión, de radio y televisión, y en esta área en particular hay una descarga también de aguas residuales hacia la parte baja de la ladera. Entonces, pues sí, sí es todo un cóctel ahí de riesgo, el que tenemos en la parte del Chiquihuite. A diferencia de lo que tenemos en el lado opuesto, que es el de la Ciudad de México, donde hay un muro que delimita la zona de reserva ecológica. En esta parte del Estado de México, ¿no? Las casas están prácticamente ahí al pie de la ladera, ¿no?
Entonces sí hay una condición de riesgo muy importante en esta zona. Vemos aquí algunos de los daños que hubo el 10 de septiembre. Algunos bloques ya que quedaron ahí depositados tenían pues cerca de 8 metros de diámetro. Entonces, pues prácticamente demolieron todo lo que encontraron a su alrededor. Afortunadamente, yo creo que para la densidad de población que existe en esta zona, pues yo creo que fue poca el tener 3 fallecidos. Yo creo que hubieran podido haber sido más, sobre todo si alguno de estos bloques se hubiera deslizado más hacia abajo, se hubiera tenido un recorrido más amplio. Pero sin duda, este suceso que ocurrió en el año pasado se puede volver a repetir en cualquier momento. En cualquier momento puede volver a temblar, en cualquier momento, la temporada de lluvias pues, pueden ocurrir precipitaciones muy intensas. Vemos aquí un ejemplo de lo que es la inclinación de la ladera, más o menos en la parte media. Vemos aquí a estas personas, es un grupo de personas que están aquí justamente como en la parte media y vemos el tamaño de los bloques, ¿no? Es una condición muy alta de inestabilidad y seguramente de susceptibilidad. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a ver qué es lo que nos sale con el formato. Vamos a empezar a llenarlo. Lo hemos diferenciado del formato de estimación de la susceptibilidad a deslizamientos con este color verde y vamos a proceder a su llenado. Vamos a ver qué nos da, ¿no? Entonces, inclinación de los taludes. Vemos que hay categorías de menos de 30, 30 50, 50 70, 70 a 90. Entonces, hay partes en el Cerro del Chiquihuite que tienen pues prácticamente los bloques de roca se encuentran de manera subvertical o prácticamente vertical. Entonces, aquí le podríamos dar tranquilamente un valor de muy cercano a los 90 grados de inclinación. Y si es 90 grados de inclinación, pues le damos un atributo de 2, ¿no? La altura, bueno, por aquí habíamos mencionado que la ladera en conjunto tiene una extensión aproximada de 250 metros y una altura de entre 70 a 90 metros. Entonces, si le ponemos un valor de 90, cae en este rango, ¿no? De entre 50 a 100 metros. Entonces podemos calificarlo con 1.6. Ok. Antecedentes de deslizamientos en el sitio, área o región. Sí se tienen antecedentes. Me parece que por ahí el último ocurrió por ahí del año 2001, me parece 2002. Aunque frecuentemente hay casos de caídos en esta zona. Entonces, incluso cada año seguramente hay caídos, pero no tienen el grado de afectación que tuvo este de septiembre del año pasado. Entonces, sí tenemos antecedentes, incluso con fechas. Podemos darle aquí una puntuación de punto 6. Ok, si hacemos la sumatoria de 2.0 más 1.6 a 0.6, nos da una calificación de 4.2. Por ahí chequenlo. Ok, entonces ese es el valor que tenemos de la suma de los factores topográficos e históricos, ¿no? Aquí en el formato. Nos vamos a la siguiente parte, a la parte de los aspectos geotécnicos, los factores geológicos y geotécnicos, tipo de suelos o rocas,
En este caso tenemos rocas ígneas sanas, son rocas dacíticas, andesíticas, eh, con las cuales pues estaríamos dentro de este rango, ¿no? Son rocas que en general son sanas, aunque hay crecimiento de vegetación o hay esta presencia de raíces que provocan efecto de cuña, en general las rocas no se encuentran tan alteradas. Entonces aquí sí le podemos también dar un valor de 2 a la calificación. El espesor de la capa de suelo. eh, si revisamos estas imágenes de acá, vemos que, por ejemplo, en algunas zonas sí hay crecimiento de suelo, hay zonas así donde crecen arbustos y matorrales, pero en general no es un espesor muy amplio, ¿sí? Es básicamente superficial y pues sí podríamos ponerle un valor de menor a 5 metros, ¿sí? Entonces vamos a ponerle ese valor acá, que nos daría una susceptibilidad de 1.8. ¿Ok? Si nos vamos a la parte esta de la continuación de los factores geológicos, que viene siendo la parte de los aspectos estructurales, tenemos el echado de la discontinuidad. En este caso, el echado de la discontinuidad, pues también va a coincidir con el echado de la ladera, ¿sí? Prácticamente vamos a tener que es un echado pues cercano a los 90 grados. Hay paredes que forman aquí que son prácticamente verticales o subverticales y aunque hay otras zonas que desde luego son de menor pendiente, las partes que están aquí, estas partes críticas, que es donde puede haber la ocurrencia de caídos de roca, pues es prácticamente paredes verticales, ¿no? Entonces, pues yo aquí le pondría básicamente pues que es un echado de 90 grados, entonces pues, entra en el rango aquí de más de 35, lo podemos calificar con un punto 9, ¿no? El ángulo entre el echado de las discontinuidades y la inclinación del talud. Pues también en este caso en particular, también curiosamente da un valor de cero, porque pues prácticamente coincide lo que es el echado, es decir, la inclinación de las discontinuidades y la inclinación del talud. Entonces, si vemos aquí el cero tiene un valor de 0.7, entonces lo ponemos, ¿no? 0.7. El ángulo entre el rumbo de las discontinuidades y el rumbo de la dirección del talud. En este caso también coinciden. En este caso podemos ver que prácticamente la inclinación de la ladera es la misma de estos planos de discontinuidad, ¿sí? Aquí podemos prácticamente hacer como si fueran cubos, ¿no? Estos bloques. Entonces, la cara que está orientada en dirección de la ladera, pues coincide con la orientación de la discontinuidad. Entonces, aquí vemos que el ángulo, pues es prácticamente cero. Entonces entra aquí dentro de la categoría de menos de 10, ¿no? Entonces le podemos dar una calificación de 0.5. Entonces, si hacemos la sumatoria de 2.0 más 1 más 1.8 más 0.9 más 0.7 más 0.5, ¿cuánto nos da?
me da 5.9. O sea, sería 2.0 más 1.8 más 0.9 más 0.7, 2 puntos. Según yo, 3.8 más la suma de estos de acá da 2.1. Ok. Es 4.2 de la primera. De la segunda son 3.8, ¿no? 2.1, ¿no? Ok. Y todavía nos falta un grupo, que son las evidencias geomorfológicas, bueno, los factores geomorfológicos y ambientales en general. Tenemos las evidencias geomorfológicas de huecos en laderas contiguas. Pues sí tenemos grandes volúmenes faltantes. Entonces aquí tenemos de entrada un 1. Luego, vegetación y uso de la tierra. Aquí lo que más nos pega es el asunto de las rocas con raíces en sus fracturas. Entonces aquí lo calificamos con un 2. Digo, aparte de que pues es una zona urbana. No, no, en este caso es una calificación máxima de 2, es la que le ponemos. Y régimen de agua en la ladera, si, si fue el caso, por ejemplo, en septiembre que estaba lloviendo mucho, pues tenemos un nivel freático superficial con un valor de 1, ¿no? 14.1. Si vemos este valor de 14.1 y lo comparamos con esta parte de acá, pues entra dentro de la susceptibilidad muy alta, ¿no? Una sumatoria de más de 10. Entonces, pues también coincide básicamente con lo que esperábamos, ¿no? Que hubiera una susceptibilidad muy alta, dada la altura de la ladera, la presencia de bloques inestables, la presencia de crecimiento de raíces entre las fracturas de las rocas. Entonces, pues creo que está dentro de lo que esperábamos, ¿no? No sé si tengan por ahí algún comentario adicional. 14.1, exacto. Ujú. Correcto, sí. Muy bien, sí, sí. Estamos de acuerdo. Ya vimos que sí sabemos sumar. Eh, Sí, sí, sí. Este, pues como se pueden dar cuenta, es bastante sencillo. Creo que es tan sencillo que hasta yo lo puedo hacer. No, aquí la parte importante es, vuelvo a insistir, que se fijen en lo que es importante, ¿no? En el tipo de roca, no tanto, sino en el grado de dureza que ésta tenga. Entonces vamos a ver cuál es la susceptibilidad. Eh, en el Atlas Nacional de Riesgos hay una parte donde viene el mapa nacional de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. Entonces vamos a ver cuál es el grado de propensión en estas zonas, tomando en cuenta el mapa nacional, ¿no? De susceptibilidad. A ver, vamos a ubicar los puntos.
está la Ciudad de México. Ese es el Cerro del Chiquihuite. Tenemos básicamente hacia el norte lo que es la Sierra de Guadalupe. Y pues vamos a ver en el Atlas cuál es el valor que nos da. Entonces nos vamos aquí a la parte de geológicos. Y en la parte de geológicos abrimos la parte esta que corresponde a susceptibilidad de laderas. Y tenemos la opción de verlo con el Mapa Nacional de Susceptibilidad de 2015 o con el de 2020. Vamos a verlo con el de 2020. Y vamos a ver cómo está la susceptibilidad en esta zona. Le damos aquí un cierto valor de transparencia para que podamos apreciar los diferentes rasgos. Por ejemplo, aquí ya pusimos muy bajo, bajo y no sale nada. Ponemos el valor medio, que son estas zonas que están aquí en amarillo. Vemos que la zona del Chiquihuite tiene valores altos en general. Y hay una zona de muy alta susceptibilidad, que justamente es una zona que está pues muy cercana a la parte de donde se encuentran la zona urbana. Es donde les mencionaba que tenemos la presencia de estos cantiles, ¿no? De roca prácticamente subverticales. Entonces vemos que lo que analizamos con el formato, pues coincide también con lo que estamos viendo aquí en el Atlas, ¿no? En el ANR, para la zona del Chiquihuite. Para el caso de, bueno, no sé si tengan por aquí alguna duda, alguna pregunta adicional. Dice, ustedes, Alejandro Guerrero, gustaría saber si ya se propusieron algunas obras de mitigación en esa zona del Cerro del Chiquihuite o si entra en una clasificación de zona de riesgo no mitigable. Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, al tener la presencia de zona urbana ahí tan cercana y al tener la presencia de bloques inestables en esa zona del cerro, resulta muy complicado realizar medidas de mitigación. Eh, se han, o se está tratando de buscar la colaboración con instituciones como el Servicio Geológico Mexicano, la UNAM, para que se hagan estudios más a fondo en esa parte del cerro. Tenemos conocimiento de que en el lado, que da hacia la Ciudad de México, sí se han hecho algunas medidas de mitigación o se están proponiendo medidas de mitigación, porque ya se tienen estudios avanzados, pero en esta zona del cerro no se tienen estudios, se requieren estudios más profundos para poder realizar estas medidas de mitigación y en su caso, si no se puede hacer, pues simplemente pues, se tendrá que reubicar a las personas. Sabemos que es una amplia franja como podemos ver aquí, de viviendas. Entonces, no es que se tenga que reubicar a dos, tres casas o una docena, sino que pues hay muchísimas casas aquí, hay decenas de viviendas que en un momento determinado tendrían que ser reubicadas o, en su defecto, hacer medidas de mitigación, lo cual
pues sí resulta bastante costoso. El crecimiento urbano de esta zona, por ahí lo mencionó el ingeniero Leobardo en, en una presentación anterior, fue muy grande desde la década de los 70, de los 80 hasta la fecha, y pues se invadió gran parte de lo que antiguamente era la reserva ecológica, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo clásico de lo que es la construcción social del riesgo, de lo que puede ser el no tener o el crecimiento desmedido de las zonas urbanas, ¿no? Y no tener una regulación al respecto. O sea, es un problema que se ha dejado crecer por décadas y que, pues, cuya solución, pues, va a ser muy complicada, ¿no? Entonces, pues sí, se requiere mucho más trabajo, mucho más recursos en esta zona para poder atender esta problemática. Ujú. Jordan Emanuel Ruiz dice, ¿se pueden solicitar los archivos Shape o Raster del Mapa Nacional de Seguridad por Necesidad de Laderas o están en algún sitio disponible para la descarga de estos archivos? Si se puede, ¿a quién se le puede dirigir el oficio? Bueno, en la página del Atlas Nacional de Riesgos se pueden descargar las capas en formato en KMZ, eh, o pues también si se requiere el formato Shape, pues con gusto se les puede también dar estas capas, simplemente pues aunque dirijan una solicitud a nuestro director general, al ingeniero Enrique Guevara, pues con mucho gusto se las proporcionamos. ¿Mm? Hice una pregunta, ¿hay algún estudio de mecánica de suelos en la zona de Acapulco, Las Brisas? Mm, pues no tengo así el conocimiento exacto, pero pues si quieres lo averiguamos, consultamos con los colegas del estado de Guerrero a ver si ellos saben o los de Acapulco, si ellos tienen algún conocimiento de este caso. En Jutepec, sí. Ok, vamos a verlo. Vamos a ver esta zona de acá. Que esta parte que está aquí es Cuernavaca. Voy a apagar momentáneamente las capas para poder, un poquito más de claridad. Ah,
No lo ubico aquí de entrada. Ok, busquemos Jutepec. Ok. Mm, a ver, dirección base. Esta hermosa Jutepec, Morelos. Ok. Aquí está, este es el sarnoso. Vamos a ver cuál es la... Ok, pues en este caso vemos que en general para este cerro el sarnoso, pues la susceptibilidad es media. Hay algunas partes aquí que tienen susceptibilidad de alta, estas que están aquí en color anaranjado, pero vemos que básicamente pues es una susceptibilidad media. Desde luego, si por ejemplo han estado haciendo trabajos en la mina, si hay vibraciones, si hay presencia humana en la parte alta, pues esto hace que el grado de susceptibilidad aumente. ¿Sí? Entonces, es muy probable que lo que esté reflejado aquí pues sea mucho más alto en la realidad, ¿no? El grado de susceptibilidad. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Mm, bueno, si requieren los archivos Shape, pueden hacer una solicitud dirigida al director general del CENAPRED, al ingeniero Enrique Guevara Ortiz. Con mucho gusto les proporcionamos los archivos en formato Shape. O les vuelvo a repetir, si gustan descargar las capas en KML o en KMZ, la pueden hacer directamente de la página de- del Atlas Nacional de Riesgos. Bueno, en realidad no cambia bueno, de entrada no es el riesgo, es la susceptibilidad. Eh, el mapa de 2015 se elaboró utilizando únicamente las capas de uso de suelo y vegetación, las capas de geología del INEGI y también un modelo digital de elevación del INEGI. Eh,
a diferencia del mapa o de la versión de 2020, en el cual, aparte de estos factores, se involucró otra variable adicional que es la densidad de fallas y fracturas. Entonces, es posible que haya variaciones en ambos mapas. Eh, de entrada, pues teniendo en cuenta que han variado los cambios o que se han tenido cambios en el uso de suelo y vegetación, ya ahí es una variable que es diferente, ¿no? Para cada uno de los mapas. Entonces, seguramente hay variaciones ahí que tienen ambas versiones, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a apagar las capas de 2020. Bueno, de hecho aquí lo estamos viendo con las del... No, apagar estas. Le damos aquí su grado de transparencia. Hay un cambio. Ok. Vemos que en la versión más reciente, que es la del 2000, bueno, esta es la de 2015, sí sale alta la susceptibilidad, sale menos. Ok. Sí, sin duda. De hecho, en ocasiones anteriores hemos dado un curso de construcción de pluviómetros caseros con fines de alertamiento. Sin duda son de bastante utilidad. Eh, Sabemos que, aunque existen estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, en muchas ocasiones, pues no es suficiente esta red, ¿no? de estaciones meteorológicas, y el tener el conocimiento en un punto preciso con un pluviómetro casero, pues puede ser de bastante utilidad. Desde luego que sí. Dice, ¿en qué parte del ANR se descarga el KML? ¿Dónde se encuentra? Es esta parte de aquí, ¿no? Bueno, aquí en estas como flechitas que están abajo, le oprimí y me sale aquí un KMZ, ¿no? Entonces esa es la manera en la que se pueden descargar las diferentes capas. Sí, muy seguramente el cambio que tuvimos de susceptibilidad de la capa o de la versión que existe de 2015 y de 2020, pues se deba a las mismas capas con las cuales o fueron elaborados ambos mapas, el uso de suelo y vegetación. Puede ser que haya por ahí alguna variación, y la parte esta que consideramos de densidad de fallas y fracturas, es posible que ahí esté la diferencia entre ambos mapas, ¿sí? Entonces,
pues bueno, son situaciones que pasan. Nos ha tocado incluso casos en los que hemos visto que hay vacíos o hay huecos de información y pues eso, pues bueno, ya depende de las capas mismas con las que se generaron los diferentes mapas. Eh, y bueno, estamos trabajando para ver cuál es la mejor opción que podemos tomar ahí. Desde luego, una de las grandes conclusiones, y justamente tiene que ver con lo que vamos a mencionar ahorita, con la metodología para elaborar mapas de susceptibilidad, es que estos mapas son dinámicos con el tiempo, o sea, se tienen que ir puliendo, se tienen que ir modernizando, actualizando a medida que disponemos de capas. Desde luego, las capas fundamentales con las cuales trabajamos, que son la parte de geología, de la litología, del INEGI, la parte esta del- de lo que es la inclinación de la ladera con los modelos digitales de elevación y el uso de suelo y vegetación. El que tiene más variable, digamos, o es más cambiante, pues es el uso de uso de suelo y vegetación precisamente. Entonces, es ahí donde pues quizá pueda haber algunas discrepancias, algunas diferencias entre cada una de las versiones. Desde luego, siempre será nuestra intención que la información sea lo más fidedigna posible. Eh, y bueno, pues este asunto de la metodología de elaboración de mapas ha tenido su historia. Hemos trabajado aquí en el Senapred durante ya varios años y todo partió de un mapa que hicimos de un caso de estudio para el estado de Guerrero. Fue, digamos, como que el punto de partida, más o menos fue como por el año 2011, 2012, más o menos. Ya tiene más de 10 años que hicimos una primera versión o que estamos haciendo nuestros pininos para hacer estos mapas eh, o buscando el mapa nacional de selectividad a la inestabilidad de laderas. Entonces, se tomó como caso de estudio al estado de Guerrero simplemente pues porque tiene un relieve sumamente accidentado debido a la presencia de la Sierra Madre del Sur. Básicamente tiene un clima cálido, subhúmedo, con lluvias y ciclones tropicales en verano, lo cual favorece la alteración de las rocas. Justamente en este estado, en esta entidad, tenemos tanto rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas, lo cual hace que sea muy variada su litología y pues sea pues como un laboratorio geológico muy interesante para hacer este tipo de estudios. Además de que pues, ha tenido en general en gran parte del estado un proceso de deforestación muy importante. Entonces, pues es un muy buen ejemplo de partida para hacer análisis de susceptibilidad. Y básicamente lo que se hizo de inicio fue aplicar el formato de evaluación de laderas que les acabamos de mencionar. En general, se aplicó de manera inicial para aproximadamente 25 casos que se tenían documentados. Posteriormente, de unos años para acá, se ha aumentado el registro de casos. Se tiene ya en la actualidad un inventario muy importante aquí en el Senapred de casos documentados en toda la República. Pero, pues bueno, cuando iniciamos, pues lo hicimos con estos casos iniciales y observamos que en el caso de los factores inicialmente los considerados como factores topográficos e históricos, la inclinación de las laderas pues tiene una contribución muy importante. O sea, lo que se hizo fue aplicar el formato y hacer un promedio de los resultados que se iban obteniendo caso por caso y un cierto porcentaje la contribución de cada uno de estos factores al resultado final del formato.
Entonces, el tipo de rocas también fue uno de los factores más importantes, junto con el régimen de uso de suelo y vegetación, el uso de la tierra, ¿no? Con la aplicación de estos formatos se obtuvieron estos porcentajes, que son los porcentajes que se obtuvieron para la ponderación de datos. En ese entonces se hizo de lado la información del inventario y la contribución de cada uno de estos factores se incrementó de 26 a 29%, los factores topográficos, es decir, la pendiente del terreno, los factores geológicos, la litología de 40 a 45% y la vegetación y uso de suelo con un 26% de contribución. Entonces, al aplicar el formato, se hizo un recálculo ajustando cada porcentaje. Por ejemplo, el caso de pendiente a un 29%, para la litología entre un 27 y un 45%, y la vegetación y uso de suelo a un 26%. Con lo cual se hizo una suma utilizando sistemas de información geográfica de cada uno de estos mapas, el mapa de litología, el mapa de pendiente, el mapa de vegetación y uso de suelo, con su valor en porcentaje correspondiente, y este fue el resultado que se obtuvo. Esta metodología eh, resultó ser muy interesante. Vemos que efectivamente hay una concentración de muy alta susceptibilidad hacia la parte central del estado, justamente donde está la parte más elevada de lo que constituye la Sierra Madre del Sur. Y de ahí, pues prácticamente todo el estado se pintó de color naranja, de susceptibilidad alta. Esta metodología que se utilizó para el estado de Guerrero, a su vez se replicó para cada uno de los estados del país y se obtuvo un mapa nacional de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas para todo el país, que vemos que también básicamente se pintó de color anaranjado, pero como podemos ver, pues este mapa tiene, eh, pues digamos, una carencia aquí, o sea, en la zona de las costas, por ejemplo, y en la zona de la península de Yucatán, pues básicamente el relieve es plano. Entonces, no puede ser una susceptibilidad alta en esas regiones. Entonces, lo que se hizo para afinarlo, esto fue más o menos por ahí del año 2013, 2014, y se utilizó esta metodología de la SEDATU, las bases para la estandarización en la elaboración de atlas y riesgos y catálogo de datos geográficos para representar el riesgo 2014. Y en este documento vienen los criterios para la elaboración de mapas dependientes. Entonces, para evaluar procesos geomorfológicos vienen estos intervalos de pendiente de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45 y de más de 45 grados. Entonces, estos intervalos se utilizaron para rehacer el mapa nacional de susceptibilidad, y lo que se encontró fue, bueno, el resultado fue este mapa que está aquí en color amarillo, donde se aprecia que las sierras principales del país se resaltaron en colores anaranjado y en color rojo, y una vez más gran parte del país se pintó de color amarillo. Ya no fue precisamente anaranjado, sino que ahora fue amarillo. Entonces lo que se hizo básicamente fue hacer bueno, sobreponer una máscara con una capa de entre 0 y 6 grados para distinguir las zonas planas. Entonces este mapa de acá es este de acá, simplemente al cual se le sobrepusieron las zonas con pendiente entre 0 y 6 grados. Y este fue el mapa de certidumbre resultante para el año 2015. Ya para el año 2020
Como les comentaba hace rato, se hizo un recálculo, se obtuvo una nueva versión de este mapa de susceptibilidad, pero ya se hicieron, se tomaron, bueno, en principio más datos. Se vio que más o menos el porcentaje en peso de los componentes sigue siendo básicamente el mismo, pero se añadió esta parte que les comentaba de densidad y fallas y fracturas. Entonces, lo que viene siendo el 45% de los factores geotécnicos, de los factores geológicos y geotécnicos, se dividió un 27% para la litología y un 18% para densidad de fallas y fracturas. ¿Sí? Los valores de tanto de inclinación como de vegetación y uso de la tierra se mantuvieron más o menos constantes. Y con lo cual se obtuvo la última versión del mapa, que es la que vieron ahorita del 2020. Entonces, pues bueno, es un camino particularmente complicado. Sabemos que pues estos mapas, eh, es importante resaltar que se puede perder, subestimar o despreciar mucha información que es posible obtener en la escala local, debido a que la resolución del mapa pues es de 15 metros y un fenómeno de inestabilidad de laderas puede llegar a ser de menores dimensiones. Bueno, aquí está esto que les comentaba, se consideran zonas libres de inestabilidad de aquellas áreas o regiones esencialmente planas entre 0 y 6 grados. La resolución es de 15 por 15 metros. Se debe considerar que laderas ubicadas a lo largo de vías de comunicación tienen modificaciones antrópicas que hacen que su susceptibilidad sea mayor a la representada en el mapa, o que existen zonas que, como lo hemos visto en el Cerro del Sarnoso, que las actividades antrópicas propiamente dichas, pues también pueden llegar a incrementar el valor de susceptibilidad. También es común que muchos fenómenos de inestabilidad de ladera sean detonados por fugas de agua, las cuales pues no es posible considerar en el análisis. Nuevamente aquí insistimos que el factor antrópico pues es un factor muy importante, además de los que ya se han mencionado, pero pues es sumamente difícil de poder mapear, ¿no? Pese a que tenemos una parte de uso de suelo y vegetación, pues hay otros factores antrópicos que son muy complicados de poder considerar. Y pues finalmente pues los mapas son dinámicos y cambiantes con el tiempo, deben ser actualizados en función de la mejora o actualización de las capas base de información que se utilicen y del mapa inventario disponible. Entonces, a medida que se vayan trabajando, que se vayan haciendo mapas, pues cada vez van a ser más precisos, ¿no? Y pues bueno, es muy importante que al menos cada vez que se tengan nuevas capas, sobre todo de uso de suelo y vegetación, pues se hagan actualizaciones al mapa. Entonces, de mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Y si tienen más preguntas, pues con mucho gusto las vamos viendo. Dice que si la presentación la van a proporcionar, sí, con mucho gusto. Dice la capa que se descarga es de cobertura nacional. Sí, me parece que sí, es la capa nacional la que se descarga en los KMZ. Presentaciones el día de mañana y el viernes, entre las 9 y las 12 horas. Hoy terminamos un poquito antes, pero bueno, vamos a seguir con las presentaciones. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.